Señor diputado Pedrini, le pido por favor se exprese si está a favor o en contra de la resolución que declara la admisibilidad y abre la investigación. En defensa de las atribuciones de este Congreso Nacional y honrando mi banca, voto por la apertura de las investigaciones. Acá está el diputado Herrera. Dale, secretario. 16 votos afirmativos, 15 votos negativos. Queda aprobado. Bueno, habiendo tomado el sentido del voto de cada uno de los integrantes de la comisión, siendo este favorable, siendo el resultado favorable a la apertura de la investigación, se da por aprobado con la resolución el informe de recomendación de abrir la investigación que había sugerido y elevado este pleno la presidencia de la comisión, con lo cual queda abierta la instancia para comenzar a trabajar en la etapa de la producción de la prueba. Vamos a continuar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Desiguales en vivo por la televisión pública. Bueno, lo que acabamos de compartir tiene que ver con lo que ocurrió hoy en la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. Y es una instancia tan importante que tenemos que hacer un esfuerzo todavía para tratar de colar en la agenda. Está peleando la agenda de los temas políticos de la Argentina. De los temas políticos, de los temas sociales, de los temas económicos, de los temas que a vos, a mí, a todos nosotros y nosotras nos afectan directamente. Hemos trabajado mucho en Desiguales para tratar de acercar nuestra vida cotidiana a lo que se está juzgando ahí. Y tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, última instancia del Poder Judicial, que dirime cosas como el tiempo que se tarda en pagar una indemnización cuando te despiden, una jubilación mejor calculada, los precios de cosas de todos los días, como por ejemplo de internet, del celular, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos quieren hacer creer que es un tema lejano, aburrido, pero sin embargo se nos define la vida, se nos define la democracia en 40 años que se van a cumplir dentro de muy poquito. Bueno, la esencia de lo que significa vivir en democracia, la división de poderes y demás, se empieza a jugar de una manera muy concreta a partir de ahora porque se abre la investigación y se tienen que empezar a generar las pruebas. Hola, Les Lu. preguntas es cómo sigue, ¿no? Digo, esta investigación, Claro. cuáles van a ser los tiempos, a quiénes vamos a ver, bueno, justamente prestando declaración, dando testimonio en esa declaración. ¿Se van a usar o no los chats que se filtraron, por ejemplo, entre el exministro Marcelo D'Alessandro y la mano derecha de Rosati, Silvio Robles? Bueno, estamos con el diputado Rodolfo Tailade. Con él vamos a hablar de todo esto seguramente, porque, insisto, esto recién comienza, es un proceso muy largo y muchas veces se ha hablado de esto de la correlación de fuerzas, ¿no? Una frase que en Desiguales se usa mucho. Bueno, quizás lo importante es ver qué se va a escuchar, qué se va a investigar en esta comisión, más allá incluso de lo que pase o no luego en el recinto en la Cámara de Diputados. Estamos también prestando mucha atención a lo que pasa en La Rioja, porque está el presidente Alberto Fernández con algunos anuncios, seguramente lo vamos a tomar en un ratito nada más. Nico Fiorentino nos va a contar qué se dijo, cuáles son los argumentos de la oposición allí en la Comisión de Juicio Político, qué se le contesta y por supuesto con Rodolfo Tailade, como decía Lucila. Y más tarde estaremos charlando con Mario Weinfeld, nuestro compañero casi calentando motores para la vuelta de Desiguales. Volvió Weinfeld, y un día volvió. Weinfeld. Calentando motores para el regreso de Desiguales modo domingo, porque él escribió un libro muy interesante en términos generales que vamos a compartir, pero un episodio, un capítulo muy puntual de los estallidos sociales en la Argentina, cuando el pueblo ha sido protagonista respecto del 2x1, que es una de las causales de juicio político que se aceptaron para la Corte. Está Luciana Bertoya también, Así es. que va a hablar del Consejo de la Magistratura, mucho que tiene que ver con justicia. Vamos ya Dale. a charlar con el diputado Rodolfo Tailade, que yo no sé si vino directo del Congreso o no, pero Sí. casi. Ahí está, directo. Sí, sí. ¿Qué tal, ¿Cómo Rodolfo? andan? ¿Cómo va? estás? Bueno, balance general de la reunión de comisión. No, creo que hoy ninguno de nosotros puede sentirse disconforme con lo que pasó. La verdad que fue una jornada, me parece, muy saludable para la República, para la democracia, como le gustan decir algunos sectores, porque nos pusimos a discutir en serio, digamos, ¿no? Se terminó la retórica esta barata, vacía de esto es un circo, esto es mamarracho, esto es un atentado. Si bien hubo discursos donde se volvió a hablar de eso, la verdad que en general
cada uno de los diputados fuimos a la cuestión que nos ocupaba, que era si se daban o no las condiciones para empezar una investigación. Bueno, más allá de que ellos, el bloque de Juntos por el Cambio y el bloque federal, que no sé cómo se llama, de Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez, presentaron proyectos de desestimación in limine, lo cierto es que se dio la discusión y eso es lo que me parece que nosotros tenemos que festejar. Se terminó todo lo demás y entramos en una etapa virtuosa de esto. ¿En qué etapa se entra ahora? ¿Cómo sigue esto? Yo digo la etapa virtuosa porque vamos a ponernos a discutir sobre las acusaciones a los jueces, no otra cosa. Entonces, por eso me parece que es lo más saludable para la democracia que la oposición ya haya dejado esas posiciones medias absurdas y plantee directamente lo que piensa, y que es lo que necesitamos todos, la ciudadanía y nosotros también. Esta etapa que se abre, o mejor dicho, lo que votamos hoy es abrir la investigación, ni más ni menos. No de 14 denuncias, de 14 exacto, de todos los pedidos de juicio expedientes. político. En todos los expedientes declaramos admisibles. Yo creo que seguramente al final del camino muchos no van a recibir un dictamen y otros tantos probablemente sí. Pero hoy no definimos ni responsabilidades de los ministros, ni culpabilidades, ni siquiera si configura mal desempeño una cosa u otra. Hoy solamente discutimos, o por lo menos nuestra posición fue discutir si esto merece una apertura de prueba, merece una investigación, y la verdad que 14 expedientes, 60 hechos, algunos de los cuales son muy graves, requieren una investigación. Entonces, recién hoy empezamos una etapa, ¿no? La dinámica, ¿cómo es? Es como si fuera una dinámica de juicio, se presentan elementos de prueba, se convocan testigos. Mirá, la coalición cívica dejó durante esta semana dejó en la comisión una serie de medidas de prueba, pedidos de medidas de prueba para su expediente. Es contra Lorenzetti. El de Lorenzetti. Y nosotros vamos a presentar otro tanto, digamos, respecto de todos los expedientes. El fallo de la coparticipación, del Consejo de la Magistratura, 2x1, obra social. Digamos, vamos a presentar prueba en la semana sobre todos esos expedientes. El jueves creo lo más probable es que discutamos la prueba y empecemos a elaborar un cronograma, que puede ser que al jueves siguiente ya empecemos a convocar a testigos, pero ya van a salir, después del jueves que viene, van a salir los primeros oficios, los primeros pedidos de informes de la comisión a distintos organismos públicos. ¿Los chats se van a usar? Nosotros lo vamos a usar. Nosotros lo vamos a usar. Hoy hubo una discusión. La posición del bloque la dejé sentada en mi intervención, que repliqué a Pablo Tonelli, que decía que había sido o que es deleznable. Así arrancó Tonelli, ¿no? Exacto, que era deleznable. es deleznable el uso de los chats. Y yo lo que le señalé es, primero, nosotros tomamos la prueba que tomamos de los chats, viene de la prensa. Es decir, tomamos todos los artículos periodísticos que reflejaron la existencia de estos chats. Eso no quiere decir que sea admisible como prueba en un proceso, ¿o sí? Lo que pasa es que en un proceso político nuestra exigencia en materia de prueba, nuestro estándar, no tiene nada que ver con lo de un juez. Bien. En un juzgado se verá si eso es pertinente o no. Está la discusión. Desde un punto de vista del juicio político me parece que no hay ninguna duda. Sí. Nosotros no evaluamos desde un punto de vista jurídico las cosas, sino desde una perspectiva política. Hacemos un juicio político por razones políticas. Entonces, pero además estuvimos dando algunos argumentos. Ya está bastante resuelto en el mundo que las filtraciones son fuente de la información periodística absolutamente válidas, y hay fallos de la Corte nuestra, de la Corte de Estados Unidos, de la Corte Interamericana de Justicia, que habilita a discutir estas cosas cuando hay asuntos de relevancia pública, independientemente de la privacidad que alguno pueda... Eventualmente, Rodolfo, ahí vos podés leer eso, te puede parecer un escándalo, pero después tiene que resultar lógico en términos de realidad. Es decir, ¿ustedes tienen manera de probar que lo que ahí se dice efectivamente ocurrió? Como para incluso no necesitar
eventualmente los chats. Por supuesto, no es prueba autónoma los chats, es decir, no es la única prueba que vamos a usar. Hay una serie de elementos que abastecen esos chats y nos dan la pauta de que lo que dicen los chats fue lo que ocurrió. Por ejemplo, la recomendación que hace Robles respecto de cómo tiene que funcionar el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado frente a la decisión de la presidencia del cuerpo de habilitar a Doñate, etc. Ahí le da recomendaciones sobre cómo se tienen que comportar en el recinto, cómo se tiene que judicializar la cuestión, qué discurso tienen que tener. Y la verdad que eso, por lo pronto, que lo diga un periodista como Robles es poco creíble, es decir, que tiene letra de atrás, de los secretarios letrados de Rosati o del propio Rosati. Pero además vamos a llamar a los senadores para que nos digan, che, ¿pasó esto en el Senado? ¿Cómo fue? ¿Y están obligados a decir verdad? Por supuesto, los testigos, todos. Esto es una carga, no solamente que obligados a decir verdad, están obligados a venir. Es una carga pública. O sea, en ese sentido sí, hay un paralelo con lo que sería un juzgado. Exacto, en ese sentido sí, De hecho, hay algunas normas que se aplican supletoriamente de proceso penal. Pero no son comparables los procesos. Ahora Nicolás va a recoger algunos cruces muy interesantes sobre los que queremos también que opines. Pero hoy sí nuevamente apareció la idea de que el oficialismo, cuando recibió el fallo de la Corte respecto de coparticipación y de Consejo de la Magistratura, recién ahí, como no le gustó el fallo, se decidieron hacer un juicio. Bueno, es una de las cosas que yo salía a desmentir. Y es muy fácil esto. Cuando salió el fallo del Consejo de la Magistratura, inmediatamente nosotros no dijimos que íbamos a denunciar o que íbamos a hacer un juicio político a la Corte. Días después sale el fallo de la denominada coparticipación. Tampoco cuando salió el fallo dijimos que íbamos a denunciar un procedimiento de juicio político contra los jueces. Por supuesto que cuestionamos los fallos, dijimos una serie de consideraciones políticas. Pero nosotros tomamos la decisión de avanzar en un juicio político cuando aparecieron los chats y se nos reveló con suma evidencia que los fallos habían estado arreglados. Entonces, es falso eso de que fuimos unos oportunistas que metimos... No, nosotros cuando apareció esta evidencia concreta de un delito en la construcción de esos dos fallos, ahí empezamos a hablar de juicio político, no antes, no por la sentencia solamente como quisieron establecer hoy. Así que eso lo dejé claro. No sé qué iba a pasar si no aparecían los chats, pero de ninguna manera nosotros dijimos, frente a una sentencia, inmediatamente vamos por el juicio político de los ministros. Nico. Se dio una paradoja hoy en la comisión y es que es verdad que parte del discurso de la oposición es que este juicio político es por los fallos. Es decir, hay un primer enfoque que es, bueno, lo están cuestionando fallos, que no es la manera de cuestionar si hay buen o mal desempeño de los jueces, tal como decía Rodolfo recién. Ahora, también hubo una defensa muy fuerte de la actuación de la Corte Suprema. O sea, no solo se cuestionó la estrategia política del Frente de Todos, sino que además hubo una defensa de Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, de Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, del diputado Pablo Tonelli, la principal cabeza en términos judiciales del PRO. Si ves el informe de rechazo de todos los pedidos de juicio político del Juntos por el Cambio, hay hasta defensa de la actuación de la Corte Suprema en el fallo 2x1, por ejemplo. Pero hoy sí eso existe. Pero vamos a traer un enfoque que es bastante curioso. Empecemos mirando lo que decía Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, sobre lo que es para él esta decisión del Frente de Todos de ir por el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. A ver. Nosotros creemos que la avanzada contra la Corte y este proceso que se va a votar en paquete tiene entre sus más patéticos y peligrosos antecedentes el alzamiento que el presidente de la Nación y un grupo de gobernadores cometieron en diciembre del año pasado después de la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un acto abiertamente destituyente. Quédense con esa palabra, la palabra es destituyente. O sea, para un sector de la oposición, iniciar un proceso de juicio político contra uno de los tres poderes, en este caso la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema, es destituyente. Quédense con ese concepto. Fíjense lo que dice Mario Negri,
socio de Juan Manuel López, porque integran el mismo interbloque en la Cámara de Diputados, sobre el juicio político a otro poder político. Mirá. Quiero recordar, señora presidenta, que en la comisión que usted preside hay más de 30 pedidos de juicio político, de los cuales 15 que están en ella o 14 es sobre las conductas del presidente de la Nación y de la vicepresidenta. Como acá se ha hecho tanta alabanza y recién se ha ratificado de este modelo histórico que será recordado para adelante de cómo funciona esta comisión, pensábamos nosotros que iban a ser incorporados todos los pedidos con anterioridad también para ser discutidos. No fue así. Esperemos que al momento en que algunos solicitemos la incorporación de los mismos para su tratamiento, el modelo a seguir sea exactamente este. ¿No es llamativo que para un sector de Juntos por el Cambio el juicio político a un poder, a la Corte Suprema, sea destituyente y que a la vez muestren la voluntad de impulsar los pedidos de juicio político que hay contra otro poder, en este caso el Poder Ejecutivo? Hablan del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es algo que por ahí el diputado Rodolfo Talía puede aportar una mirada. Efectivamente, no conozco los 15 pedidos de juicio político, conozco 3 contra el presidente de la Nación, firmados por los presidentes de cada bloque, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y PRO, seguidos también de varios diputados, pidiendo el juicio político del presidente por haber dicho... Perdón, Rodolfo, no son presentaciones de particulares, son presentaciones de los propios estos diputados. Exactamente, y encabezadas por los presidentes de los bloques, Negri, López y Ritondo. Los 3 denunciaron al presidente y pidieron el juicio político por haber dicho en la televisión, seguramente una frase bastante desafortunada, no quiero que le pase a Luciani lo que le pasó a Nisman. Sí. Por eso, que digamos, calificarlo de estupidez sería como subirle el precio, hicieron un escándalo en diputados, presentaron el juicio político y eso no es una afrenta a la República, eso no es destituyente, eso... Poner en riesgo la democracia. Eso no pone en riesgo la democracia, la división de poderes, lo nuestro sí, pero lo de ellos no. Digamos que es rara la interpretación. Pero al mismo tiempo le digo a Negri o le digo a todos los miembros de Juntos por el Cambio, presenten un proyecto de reforma de la Constitución o negociemos una reforma constitucional y saquemos el juicio político de la Constitución. Si es la única herramienta que nosotros tenemos como Parlamento, como Congreso, de controlar a estos 4 señores. Es la única. Entonces... me parece que se cae de su propio peso la inconsistencia del discurso de Negri, ¿no? ¿Qué más, Nico? No, y les traje una última cosa que para mí es un color divino. Hablamos de Rodrigo de Loredo, por ahí no lo conocen, es un diputado por la provincia de Córdoba, que es el presidente del bloque Evolución Radical, una de las partes en la que está dividida la UCR. Hizo toda una presentación, una defensa de lo que es para él una embestida contra el Poder Judicial. Leyó un texto muy largo en el cual explicaba cómo, según su mirada, los gobiernos que calificaba como populistas tenían la, por ahí, costumbre de avanzar sobre el Poder Judicial. Después dijo, esto yo no lo saqué de un texto de juristas, no lo prepararon mis asesores, no los escribí yo. Escuchen de dónde sacó Rodrigo de Loredo sus argumentos. Los valores democráticos, así como de la vigilancia y denunciar cualquier intento de controlar el Poder Judicial por parte de los gobiernos populistas. En conclusión, la independencia del Poder Judicial es un valor fundamental en cualquier sociedad democrática y debemos trabajar juntos para protegerlo y garantizar que la justicia prevalezca. Este texto, Presidenta, no fue escrito por mí, ni tampoco por nadie que integre mi equipo, ni por ningún diputado de mi bloque, ni es un texto que haya sido escrito por juristas o politólogos que tenemos en abundancia en la Argentina. Este es un texto que fue escrito recién por un chat de inteligencia artificial, GPT-3, que tiene un modelo de lenguaje de 175 millones de parámetros para construirse y que contestó la pregunta de por qué
los populismos en el mundo tienden a controlar los poderes judiciales de sus estados. Esto es el futuro, Presidenta. Y nos depara una inmensa cantidad de incertidumbres de qué vendrá. Pero pareciera ser, Presidenta, que el futuro a ustedes les tiene picado el boleto. Digamos que ¿Me puedes explicar? No entiendo, narrativamente no puede entiendo. resultar interesante. Lo que hizo fue básicamente preguntarle a este chat, que es el GPT-3 o GPT-3, que ya usó creo que hasta el primer ministro de Israel hace poco. Creo que el primer ministro de Israel fue que dio un discurso y aclaró que el primer párrafo y el último párrafo de su discurso los había escrito este mismo bot, por llamarlo de alguna manera. Claro, es como un bot y aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, una cosa entonces así. dijo, El que le pegues el turno de la vacuna. Escribió qué onda populismos con poder judicial y el texto que le salió lo leyó hoy en la Cámara de Diputados. Te digo que el rincón del vago, al lado del chat es un tratado de derecho, digo. O sea, lo de evolución es una cosa impresentable, pero bueno. ¿Vale eso? Como argumento sí, digamos, nadie le dio bolilla a eso. Nadie le dio bolilla. Claro, no es que se debatió eso en torno al chat después. No. Rodolfo, Sobre eso no. Se habla mucho. De hecho, De Loredo no es miembro de la comisión, o sea, puede participar, pero no es miembro de la No comisión. votó después, digamos. No. Se habla mucho acerca de los votos, qué va a pasar en diputados y más. ¿Ustedes tienen que convencer a diputados y diputadas o tienen que convencer a la gente y que eso genere algún tipo de clima que fuerce, que construya la famosa correlación de fuerza para un juicio político a la Segunda vez Corte? que lo decimos en el programa de hoy. Porque vos Última. sabías, ¿no? Que ahí nos Sí, lo está sí, contando. ya sé. Mirá, nuestro objetivo no tiene nada que ver con convencer a diputados y diputadas que no quieren acompañar, no tiene que ver con buscar en el recinto, digamos, en breve, los 2 tercios. Nuestro objetivo en esta etapa es hacer una investigación profunda, seria, razonable y racional de un montón de denuncias que tienen los ministros de la Corte Suprema. Ese es nuestro objetivo, hacer una investigación profunda sobre esto. Y al final del camino veremos si tenemos los argumentos y el número para dictaminar, para hacer un dictamen acusatorio respecto de cada uno o de algunos en particular. Ahora, ¿cuándo vamos a llevar eso al recinto? Eso es una decisión de, si nosotros conseguimos el dictamen, va a ser una definición nuestra. Hoy, Álvaro González, secretario de la comisión, dijo esto hay que llevarlo rápido al recinto. Si fuera por él, lo dijo en otras palabras, hay que dictaminar rápido y llevarlo rápido al recinto. No nos van a manejar los tiempos. Y un dictamen normal de cualquier comisión tiene 2 años, una vez firmado, tiene 2 años para llevarlo al recinto. El dictamen de la Comisión de Juicio Político, un dictamen acusatorio, tiene 3 años. Por ejemplo, toda esta cuestión nos llevó a repasar el antecedente del juicio político a la mayoría automática. Cuando Néstor asume en 2003, tenía dictámenes firmados en la Comisión de Juicio Político desde el año pasado, desde el 2002, porque había sido Duhalde el que había impulsado inicialmente el juicio. Y estaban firmados varios, creo que todos, los dictámenes, pero no habían llegado al recinto, vaya a saber por qué. Cuando Néstor es extorsionado por Nazareno, hace la famosa cadena nacional y dice que va a someter a juicio político. Y envía el dictamen de Nazareno a diputado. Nazareno arrugó y renunció. 2004 envía el de Moline O'Connor. Y en el 2005 envía el de Bogiano. Los 2 fueron a juicio en Senado, los 2 terminaron siendo destituidos. Ellos enfrentaron el juicio y terminaron siendo destituidos. Entonces, ese es el margen que nosotros tenemos. Es un juicio político, las definiciones son políticas y la política va a definir cuándo nosotros vamos a llevar dictámenes al recinto y en qué momento, ¿no? Lu. Hoy estuvo el primer acuerdo del año de la Corte Suprema y lo único que trascendió es que querían mandar un mensaje de unidad, de que iban a estar los 4 unidos. La pregunta es, ¿vos creés que esta unidad va a funcionar, que no va a haber fisuras entre los 4 integrantes de la Corte, o si esta unidad es de alguna manera una advertencia para el gobierno sobre fallos desfavorables? La verdad que no lo sé, pero no me parece que ni que estén unidos ahora ni que vayan a permanecer unidos. Ahí hay una guerra silenciosa entre facciones, la de Rosati, Rosenblatt
y compañía por un lado y Lorenzetti por otro. ¿Maqueda está de ese lado o está en el Maqueda medio? está del lado de Rosati y Rosenkrantz. Y es una guerra que se libra en varios terrenos, entre ellos el judicial. Vos sabés, Luciana, que Ariel Lijo tiene la causa de la obra social. Ariel Lijo es un soldado del general Lorenzetti, y en esa misma causa el fiscal es Stornelli, que es un soldado del general Rosati. Hoy yo, en mi intervención, señalé el fallo de Robles, de Ramos Stornelli. Expliqué cómo que se archiva la causa. Exacto, que archiva la causa y dice que los chats no se pueden usar. Cómo se construyó esa resolución absolutamente trucha. También tenía que ver con esta guerra declarada, porque la causa le correspondía al juez Lijo, se la sacaron, aprovecharon que estaba de licencia, se la sacaron, se la mandaron a otro juzgado. Es decir, no veo que haya demasiadas condiciones para la unidad de todos. Pero además pasó algo muy grave hoy. No sé, al final ya habíamos votado, siguió la lista de oradores. En un momento Paula Oliveto pide la palabra y dice que estaba recibiendo hostigamientos, presiones de parte de Lorenzetti. Tenemos el corte de la diputada Oliveto bien. hablando, a ver si podemos Parece muy grave lo que compartirlo. pasó. ¿Los tenemos? Dale. Antes le vamos a dar la interrupción a la diputada Oliveto, que muy breve quiere hacer una intervención. Mira, cada uno acá ejerce su representación popular y sus fueros. Estamos con el diputado López hartos del apriete de Lorenzetti. Estamos hartos de la forma en que opera su equipo de comunicación, denostándonos en el uso y en la palabra que estamos y en las pruebas que estamos sosteniendo, en la acusación que estamos sosteniendo, y estamos hartos de los juicios civiles que nos hacen parte del equipo de Lorenzetti para condicionar nuestra palabra y nuestro accionar. Así que quede la versión taquigráfica y vamos a seguir peleando. Solos, pero vamos a seguir peleando. Es preocupante esto igual, ¿no? ¿Juicios civiles, dice? Bueno, después quisimos profundizar un poco, no nos quiso dar mayores precisiones la diputada Oliveto, pero efectivamente ella habla de que hay un hostigamiento de parte de Lorenzetti y de su entorno hacia ellos, que incluye demandas civiles, probablemente demandas por daños y perjuicios, que seguramente, no creo que tengan demasiadas posibilidades de prosperar, pero claramente son intimidantes, ¿no? Bueno, eso fue una denuncia pública. Nosotros le pedimos a la presidenta de la comisión que, como funcionaria pública, pusiera en conocimiento de un juez lo que dijo, la versión taquigráfica, y en ese momento la diputada Oliveto me dijo que ese tranquilo Tailade, que yo ya que hicimos las denuncias pertinentes. Bueno, me parece que hay que seguir ese tema, porque además no descarto que eso forme parte también de las acusaciones contra Lorenzetti. Pero si en el medio del juicio político están apretando, un juez de la Corte está apretando a diputados, tiene que entrar en el juicio político eso. Esperemos a ver qué movida hace la coalición cívica. De momento, más allá de que no acompañó nuestro proyecto de resolución, y no lo acompañó porque nosotros incorporamos la totalidad de su expediente junto con otros. Ellos dijeron, no podemos votar todo, entonces vamos a votar en contra de esa resolución. Pero nosotros incorporamos todas sus inquietudes, sus planteos, y la coalición cívica va a formar parte de este proceso de investigación, por lo menos en lo que le interesa a ellos particularmente, que es el caso Lorenzetti. Rodolfo, gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la mesa, ¿eh? Vamos con Lu Bertoia, que tiene más información vinculada de alguna manera a este tema, porque en medio de todo esto está la conformación del Consejo de la Magistratura, Lu. Exactamente. Y bueno, que no labura, pero nada. No, desde julio del año pasado no tienen plenario. No. Hay algunas vocalías que básicamente están cerradas, pero porque no juran los integrantes. Recordemos, Consejo de la Magistratura es el órgano que hace la preselección de jueces y además sanciona y decide quiénes no... selecciona y sanciona. Y sanciona a los jueces. Exactamente. Bien. Bueno, lo que pasó hoy es que fueron 3 senadores del Frente de Todos, Mariano Recalde, Martín Doniate y María Inés Pilati Vergara, a pedirle a la Corte Suprema que por favor le tomen juramento. ¿Qué pasó? A fines de noviembre los eligieron para integrar el Consejo de la Magistratura, pero como ahí hay una banca en disputa, la de Doniate, con Luis Juez,
no les toman juramento, les dicen lo estamos estudiando, ¿no? Y el problema acá es que el presidente de la Corte lo único que tiene que hacer es tomarles juramento, porque no tiene un caso, no tiene facultad de alguna manera Claro, no puede revisar, dilatarlo, digamos. no puede ¿Y por qué lo revisar hace? una designación de otro poder. ¿Y por qué entonces no toma juramento? Y bueno, eso es lo que no se sabe, pero es una Es cosa- muy irregular. es muy irregular y la consecuencia clara de esto es que si no se conforma el Consejo de la Magistratura no puede funcionar. Claro. Entonces, retomamos lo que decíamos al principio. Si desde julio pasado no hay plenarios y además no está conformado, no puede hacer sus tareas, que es, bueno, esto, seleccionar jueces. O sea, desde julio de 2022 no hay ningún nuevo juez o jueza en la Argentina y tampoco se debatió sobre el accionar de alguno de ellos en lo que sería por ahí. Bueno, ese es un punto, ¿no? Todo lo que vimos a fin de año que tuvo que ver con el escándalo, por ejemplo, de los jueces que viajaron al lago escondido, sí. Bueno, esas denuncias No pasa nada. están asignadas. No, no hay claro. nadie que Pero lo además, investigue. yo entiendo, hay dos, un caso, ¿no? Hay dos jueces, Brulli y Bertuzzi, que ya la Corte dijo no ¿Cómo tienen que estar ahí. dijiste? Bertuzzi. ¿No es así? ¿Está bien? Bertuzzi. Doble Z, está muy bien pronunciado, Nadie Pablo. le Es muy dice difícil Bertuzzi. trabajar en estas condiciones. No, Quiero no avisarle vamos- no a la lo- dirección no de lo la vamos Corte. a comparar. Un día vino una invitada que él le dijo Bequiara, ella le dijo soy Bechara. Bien. Dos jueces Sí. que ya la Corte dijo no tienen que estar ahí porque fueron mal hechos sus traslados, fueron trasladados a dedo, que mientras no funciona el Consejo de la Magistratura no se corren, pero siguen tomando decisiones importantes. Claramente, están en la Cámara Federal. Pero aparte, lo que se piensa desde el Frente de Todos es que básicamente toda esta parálisis tiene que ver con blindar a estos jueces y que sigan ahí, porque tienen un rol fundamental en dos cuestiones. Por un lado, bueno, fundamentalmente en las investigaciones que están en trámite. Sí. Y ahí lo que vamos viendo es cómo avanzan las investigaciones por ahí contra el Frente de Todos y se paralizan las investigaciones contra Macri. Ahí vimos que la Cámara Federal jugó un rol muy importante, por ejemplo, el año pasado cuando lo sobreselló a Macri diciendo, la verdad es que a las familias de Lara San Juan las espiaron, pero no es delito. Bien. Porque está en juego la seguridad del presidente. Lo voy a decir muy, en la metáfora futbolera suele servir. A ver, dale. La comisión de árbitros que designa o sanciona a los árbitros está permitiendo, por no funcionar, que dos árbitros que ya se sabe que no deberían haber dirigido los partidos, sigan dirigiendo partidos y son bomberos por Bueno, todos lados. quizás la comisión de árbitros es bastante rari también, ¿no? En su funcionamiento. Sí, está bien, una ideal. ¿No? digamos. Bueno, yo Decímelo en a mí. Argentina Me chorearon una Copa Argentina, A decímelo mí, a mí. a mí el campeonato 2009, Bueno, me lo decís a mí, dejó de dirigir. Me lo decís a mí, que el ascenso tampoco me lo dieron. ¿Qué hacemos? ¿Vemos la jugada de Vélez Huracán o vemos otro material? No, si les parece, vemos Vos sabés lo que yo fragmentos de diría. la carta de los tres senadores del Dale. Frente de Todos. Bueno, estando el rol de la Corte Suprema acotado a la recepción por parte de su presidente de los juramentos de los nuevos consejeros, aquella carece de facultades para estudiar esto que yo les decía, ¿no? Están estudiando nada respecto de las designaciones de los mismos. Máxime, si tal estudio implica una postergación, incluso en el colmo del abuso, una suerte de condicionamiento. O sea, básicamente Rossetti no tiene nada que estudiar. Tiene que tomar juramento y ya. Él tiene que tomar juramento. Si después cuando le llega el caso, porque él tiene un per saltum del juez, cuando analice eso, si se aboca a analizarlo, bueno, ahí va a poder decir lo que quiera, pero ahora lo que está haciendo es frenando algo. Hay una particularidad y es que en la acordada, pero ni siquiera es un fallo, una acordada de la Corte Suprema que frena esto, el argumento que exponen dice que es por razones de público conocimiento. Es decir, no se gastaron ni en escribir un párrafo para justificar la decisión. Bueno, por público conocimiento. Lea los diarios, básicamente. Sí. Bueno, y el Frente de Todos, por ejemplo, invoca 10 acordadas anteriores que se firmaron desde 2015 hasta la fecha, en la cual se tomó juramento, incluso cuando había estas designaciones controvertidas, ¿no? Claro. Bien. ¿Tenemos más placas para leer? Tenemos más placas. Dale. Bueno, la omisión del acto inaugural que permitiría a los senadores asumir viola los deberes a cargo del presidente de la Corte Suprema como a la Cámara Alta en su conjunto, institución democrática que se ve impedida de poder ejercer el rol asignado por la Constitución en el órgano extrapoder creado a partir de la reforma constitucional de 1994. Lo que está diciendo es, el Senado eligió a sus representantes, pero la Corte Suprema no les toma juramento y les impide hacer su tarea.
Una de las razones por las cuales además se va a investigar el accionar del presidente de la Corte, Rosati, tiene que ver con cómo se autodefinió presidente del Consejo de la Magistratura. Además, Además, claro, ¿no? porque todo esto es una seguidilla desde diciembre de 2021. Y la última placa, Sí. dicen también los senadores que consecuentemente, así como la decisión de someter a estudio las designaciones de los consejeros senadores constituye un abuso discriminatorio, la consecuente postergación de la recepción de los respectivos juramentos implica el incumplimiento, ojo con esta palabra, de un deber legal que pesa sobre la Corte Suprema y más específicamente sobre su presidente. ¿Por qué ojo sobre incumplimiento? Porque una de las variantes que estaban evaluando era algún tipo de denuncia penal, ¿no? Por el incumplimiento de los deberes. Gracias, Lu. Gracias. Bueno, les decíamos, y recién dijo Nico, ¿no?, que en el informe que presentó la principal oposición, Juntos por el Cambio, para no acompañar el juicio a la Corte, estaba incluso la defensa de la actuación de la Corte en aquel famoso caso 2x1, que generó un estallido social, un copamiento de la Plaza de Mayo, por ejemplo, como hace bastante no se veía y no se ve, y no se volvió a ver. En este informe resumimos porque ya charlamos con Mario Banfield, que está en el living. Nosotros avanzamos en esta idea del juicio político que está absolutamente fundado, a la cual también nosotros le hemos agregado algunos elementos que están en la memoria reciente, ¿no? ¿Te acordás? El fallo del 2x1 a favor de los genocidas. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de aplicar el 2x1 a un acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Estamos hablando de Luis Miña, 61 años, acusado de torturas y secuestros en el Hospital Posadas, en Aedo. ¿Qué hizo esto? Encender todas las alarmas en lo que tiene que ver con los juicios a represores que están además en constante apelación. ¿Vos decís qué pasa? Ahora todos el 2x1. Ahora todos van a querer aplicar el 2x1, exactamente. Con la firma de Elena Hayton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosati, en el caso del represor Luis Muiña, por tratarse de la ley más benigna. Los dos propuestos por Mauricio Macri, digamos, los dos que entraron en la última gestión, Uno vinculado al peronismo, otro al radicalismo. más Hilton de Nolasco, son los que ponen esta firma. Maqueda y Lorenzetti no están de acuerdo. Fue multitudinaria la marcha en contra del 2x1 para los represores. Miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo contra el fallo dictado la semana pasada por la Corte Suprema. Hay que sacarlos, porque no está prohibido sacar desvergonzados a jueces que cometieron esta inmoralidad. Esto que ya tenemos la democracia más larga de nuestra historia, viene a ocurrir en un momento en que tenemos que avanzar, no retroceder. Los Menem, los López Rega, los que bombardearon la plaza, los Rojas, nadie se acuerda de ellos. Y estos de hoy y de ayer que hicieron lo que hicieron, de la única manera que los vamos a acordar es cuando que nos van a dar asco. Uno ve que Rosati votó el 2x1, uno ve la conducta que tuvo Rosati de prácticamente encubrir cuando fue intendente a un genocida. Cuando uno mira que no convoca a la Comisión Interpoderes, entiende por qué Rosati hace lo que hace con las causas que sostienen fuertemente a la democracia, que son el juzgamiento de los responsables del golpe de Estado. Me lo presentaron como un gran señor y resulta que este gran señor es el que parece que están pidiendo su desafectación y el castigo que merece el haber sido un traidor. La Corte Suprema de Justicia rechazó en la jornada de hoy este cómputo, el 2x1 de la pena de Rufino Batalla, este represor condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El tribunal cambió el criterio que había adoptado el año pasado en el caso Muiña. Fue un fallo vergonzoso. Fue un fallo vergonzoso. Y hasta el día de hoy Rosenkratz lo sostiene. Bueno, está muy bien el graph, porque justamente así se llama el párrafo, el capítulo, perdón, en el que Mario Banfield, en este libro, Estallidos Argentinos,
habla de ese 2x1, cuando la sociedad le dio un par de elecciones a la Corte Suprema. ¿Cómo anda, Mario? Bien, muy bien, contento de estar acá en casa, ponele. Muy bien. Totalmente. Te quiero avisar, por si llegamos a interrumpir a Mario, es porque está por hablar el presidente Alberto Fernández en La Rioja. Justo, bueno, qué timing, lo dije y ocurrió. Habla el presidente de la Nación en La Rioja, entrega de ambulancias, de kits, Sueño Seguro y peluquería Potenciar, junto con el gobernador y ministras. Lo escuchamos. Buenas noches, La Rioja, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Gracias, compañeros, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero muy feliz de estar en La Rioja. Ustedes saben que tengo un cariño entrañable por esta provincia, que es casi una debilidad que tengo por esta provincia, porque cada vez que vengo recuerdo a mi padre y es lindo volver a La Rioja. Ayer hablaba a la noche con Sergio y Sergio me decía, prepárate porque el calor es enorme, te vas a morir de calor. Hablé con Silvina Batakis a la noche y me dijo 39 grados, prepárate, tráete protector solar. Pero mirá, Ricardo, Dios debe ser riojano, porque nos regaló un día maravilloso. Debe ser riojano. Nos regaló un día maravilloso, una tarde espléndida, donde podemos estar disfrutando de esto que estamos disfrutando. En lo personal es la primera vez que vengo a este Parque de la Juventud y es la primera vez que pude ver ese museo temático que recrea a los grandes hombres y las grandes mujeres de La Rioja, que es maravilloso. Y la verdad nunca había conocido el monumento a Facundo, que es impresionante. Impresionante, impresionante, realmente. Tanto el de Facundo como el del Chacho son dos monumentos increíbles. He disfrutado mucho de este día y disfruto mucho también de que acá en este lugar podamos estar hablando de temas que nos importan, que es la niñez de los chiquitos. Porque en verdad no solamente allí está el futuro, allí está el presente, ¿eh? Allí está el presente. Nunca tenemos que hablar de los niños y de las niñas como el futuro, tenemos que hablar como el presente. Porque si no nos ocupamos de los niños y de las niñas de hoy, ¿de qué futuro estamos hablando? Hoy a la mañana reglamentamos esa ley de la que hablaba Carla, que pone orden a un tema tan trágico, tan tremendo, tan difícil, que tiene que ver con una enfermedad compleja como es el cáncer, pero en niños y niñas y en adolescentes. Y de verdad me preguntaba por qué habíamos tardado tanto en reglamentar esa ley, porque muchas veces la burocracia va dejando dormidas las leyes y las leyes no se reglamentan y las cosas ocurren por voluntad de médicos, de médicas, pero no porque la ley dispone que así se haga. Una familia que tiene un chiquito o una chiquita afectada por una enfermedad oncológica es una familia absolutamente traumatizada, es una familia absolutamente afectada. Y ahí tiene que estar el Estado ayudándola. Y ayudándola no solamente con la atención sanitaria en hospitales, con la salud pública, sino también con recursos, porque muchas veces se hace difícil, con licencias para los padres y las madres, para que puedan atender a sus hijos en esas condiciones y que haya licencias laborales que estén los empleadores obligados a dar. Parece mentira, pero eso hasta ahora no existía, empezó a existir ahora. Y también empezó a existir un socorro económico para todos esos padres. Parece mentira, pero eso no existía, ahora sí existe. Y hoy, que a la mañana la empecé con ese tema, que es un tema denso, es un tema difícil, es un tema que a todos nos emociona. Vinimos a La Rioja a poner en marcha este plan de cunas, que en verdad lo ideó Cristina, fue el plan Cunitas. Miles de esas cunas terminaron quemadas por los tribunales. Bueno, esa es la diferencia. Cuando gobiernan ellos, esas cunas se queman. Cuando gobernamos nosotros las hacemos. Pero lo cierto es que, ¿qué significa esas cunas? Es seguir con un programa de gobierno que tenemos nosotros en la cabeza.
que es atender a los bebés, a la niñez desde el nacimiento. La verdad es que lo hicimos siempre, lo hicimos con la ley de los 1000 días. Me acuerdo cuando se discutía la interrupción voluntaria del embarazo y me decían muchos, no, bueno, pero hay mujeres que quieren tener, pero tienen que abortar porque no pueden tenerlo. No, vamos a darle un plan para que si quieren tenerlo lo tengan. El plan se llamó 1000 días y funcionó maravillosamente bien. ¿Y qué garantizó? Garantizó que una mujer que estaba embarazada tuviera cobertura médica y cobertura sanitaria, alimenticia, durante su embarazo y los primeros 3 años de vida de su bebé. Y lo cumplimos, y lo hicimos. Y lo pudimos hacer. Y estamos tan felices de haberlo hecho. Ese plan, 1000 días, tenía que garantizar además estas cunas. Porque eso que llamamos muerte súbita en los bebés ocurre muchas veces porque los bebés no tienen un lugar donde dormir, duermen con sus padres. Eso es lo que Carla llamaba colecho, duermen con sus padres y en esas circunstancias terminan muertos súbitamente. Y esto garantiza que un bebé pueda dormir boca arriba, tranquilo y con la seguridad correspondiente. Estas cunas además tienen una segunda historia. Son cunas hechas en cárceles argentinas por personas que violaron la ley, fueron condenados, están cumpliendo su condena y están redimiendo su culpa y su responsabilidad, cuidando el futuro, haciendo estas cunas. Con lo cual, yo diría que es casi una historia perfecta, donde estamos hablando de proteger vidas, de proteger la niñez, en el momento más importante, porque siempre hay que recordar que en esos primeros 3 años de vida del infante, del bebé, si ese bebé no está bien cuidado, si ese bebé no está alimentado adecuadamente. Por eso las fierritas. Un día vino Arabel, la gobernadora de Río Negro, y me dijo, mira, estamos produciendo esto en nuestro laboratorio provincial y esto puede servir al plan 1000 días. Y enseguida Carla dijo, sí, sirve. Una cosa es dar de comer y otra cosa es alimentar. Alimentar es garantizarle las proteínas y lo que un bebé necesita para que su cuerpo escape a la anemia de la que hablaba y crezca sano. En un momento en donde se desarrollan todas las capacidades cognitivas de un bebé, la capacidad de entender, la capacidad de comprender, se desarrolla en esos primeros 3 años. Si en esos primeros 3 años dejamos a nuestros chiquitos abandonados a su suerte, es muy posible que tengan muchas dificultades a la hora de crecer, muchas dificultades para entender, para comprender. Con lo cual, este plan es mucho más que un plan de salud. Nosotros apostamos mucho a la salud pública. Nos encontró una pandemia. Cuando llegamos al gobierno, encontramos miles y miles de vacunas contra el sarampión vencidas en algún galpón de la aduana. Y lo que vivíamos era que el sarampión había vuelto a ser una enfermedad en la Argentina, que era una enfermedad desterrada y había vuelto a la Argentina. ¿Y por qué volvió? Porque esas vacunas no se distribuyeron. Cuento estas cosas porque en estos tiempos en los que vivimos, que muchos tienen una enorme desazón después de la pandemia, y muchos descreen de la política y piensan que la política todo es lo mismo. Quiero demostrarles que no es todo lo mismo. Porque algunos dejan vencer las vacunas mientras los chiquitos se enferman de sarampión y otros vamos a buscar al mundo en plena pandemia vacunas y distribuimos 113 millones de vacunas gratis para enfrentar una pandemia en la Argentina. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. No todo es igual. Para nosotros la salud pública es muy importante. Lo ha sido siempre. Lo fue en épocas de Perón. Evita cuidó mucho de la salud de los más humildes. Néstor y Cristina hicieron lo propio y yo hago lo propio. Lo hacemos no por demagogia, Ricardo. Nosotros inauguramos 34 hospitales modulares en medio de la pandemia porque no había camas
para atender a los enfermos. Y construimos un montón, terminamos de construir y construimos un montón de hospitales más. Llevamos 4.000 respiradores a todos los rincones de la patria para que todos sean atendidos. La realidad es que en la Argentina se enfermaron de COVID cerca de 10 millones y pico de personas. Un poquito más de 100.000 las perdimos. Pero las 9.900.000 personas que se salvaron, nunca hablamos. ¿Y saben por qué se salvaron? Porque el sistema de salud estuvo presente. Porque a ningún argentino y a ninguna argentina le faltó atención médica cuando se enfermó. No todo es lo mismo, definitivamente no todo es lo mismo, no todo es igual. Recién hablaba Ricardo de esta Argentina injusta, de esta Argentina desigual. Miren, la Argentina que vivimos es producto del diseño de una generación que en el siglo XIX creyó en el mundo que vivía. Yo no quiero juzgarlos porque la verdad sería injusto juzgarlos visto en el presente. Pero en el mundo en el que se vivía en aquel entonces, aquella generación, la generación del 80, creyó que la Argentina era un país agrícola-ganadero y construyó un país pensado en eso. ¿Dónde estaba la agricultura? En el centro del país. ¿Dónde estaba la ganadería? En el centro del país. ¿Y qué se hacía con esa riqueza? Llevarla toda a Buenos Aires para que de Buenos Aires salga por el Atlántico a Europa. Y así se diseñó esta Argentina que construyó la generación del 80, que dio personajes muy importantes. Yo no quiero hablar, no quiero atacar la figura de ninguno de ellos, porque dio figuras tan importantes como Sarmiento, que trajo la educación pública a la Argentina, pero que concibió esa Argentina en otro tiempo. Ahora, el resultado es que en el siglo XXI, la Argentina que esa generación nos legó, es una Argentina muy desigual, como bien dice Ricardo, muy desigual. Es una Argentina que tiene un centro muy rico, tiene un norte olvidado y tiene una Patagonia postergada. Esta es la Argentina que tenemos. Yo soy porteño, soy orgullosamente porteño, pero como porteño no vivo en paz viendo esa Argentina. No vivo en paz. Porque esa Argentina desigual, éticamente, no nos puede dejar tranquilos a ningún ciudadano argentino. Entonces, a nosotros nos preocupa que esa igualdad llegue cuanto antes, porque es necesario. Por eso es que cuando compramos ambulancias, yo vi la cantidad de ambulancias que teníamos para distribuir aquel día en Moreno, creo que fue, 344 ambulancias, lo único que hicimos fue distribuirlas equitativamente en todas las provincias. No hubo ninguna privilegiada, a ninguna le preguntamos qué color político tenían. Cuando hacemos obra pública, tenemos récord en la historia argentina, 5.800 obras públicas, 2.900 obras públicas ya terminadas y entregadas. Esas obras públicas también se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de la patria. Y nunca le preguntamos al intendente qué ideología tenía o cómo votaba. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí viven argentinos y argentinas. Y esa es nuestra preocupación. Hicimos 85.000 viviendas. El gobierno que me precedió hizo 14.000 en 4 años. En 3 años nosotros hicimos 85.000 viviendas. Esas 85.000 viviendas significan, yo lo escuchaba recién con atención a Ricardo, yo siempre digo, no es la primera vez que me lo van a escuchar decir porque lo repito siempre, como presidente, no hay un momento más grato que el momento en que le entrego a alguien la llave de su casa. Porque lo que siento es que esa persona en ese instante le está cambiando la vida. Porque en ese instante esa persona deja de vivir de prestado en la casa de un pariente o deja supera ese temor permanente que genera el tener que alquilar una casa, cuando llega el vencimiento, cuánto me va a costar, conseguiré otra casa, dónde busco el garante. Esa familia terminó ese problema. Saben que allí tienen cobijo el matrimonio y sus hijos, que allí van a crecer sus hijos. Es un momento único. 85.000 viviendas entregadas significan que cada día
en la Argentina que me tocó gobernar, 73 familias tuvieron una casa. Vamos a entregar la casa 100.000 hacia fines de marzo. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a entregar, porque tenemos para entregar viviendas acá, Ricardo. La casa 95.000 la vamos a entregar en La Rioja, porque ya las tenemos para entregar. Y yo quiero que la casa 100.000, gracias, compañero. Después lo veo, compañero. Quiero que la casa 100.000 lo entreguemos en un lugar, en el lugar más recóndito de la Argentina, porque la verdad es que las casas no llegan a las grandes ciudades, llegan a los lugares más recónditos de la Argentina. Estuve el lunes de la semana anterior con el Coqui Capitanich en el Impenetrable, entregando casas en el Impenetrable. Si yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez fue al Impenetrable? La respuesta es no. Bueno, yo confieso, yo tampoco hubiera ido si no hubiera sido presidente. Porque la sola palabra impenetrable a uno le da temor. Dice, ¿cómo voy a ir allí? Bueno, allí, en el medio del impenetrable, hay argentinos y argentinas que viven. Y allí fue a entregar casas al impenetrable. Allí, en una ciudad de 4.500 habitantes, donde las casas hacían falta. Argentinos y argentinas que hacen patria en un lugar maravilloso que es importantísimo en términos ecológicos, porque es el pulmón del mundo, junto con la Amazonia. Todo ese monte, 3,5 millones de kilómetros cuadrados, eso es el monte del impenetrable. Y eso es oxígeno que se libera para que nosotros respiremos. El lunes o el martes de esta semana, el lunes, estuve en Paraná, en Entre Ríos, mucho más cerca de Buenos Aires. Y allí también entregamos viviendas. La semana que viene, empiezo un raíz por diferentes provincias, entregando, ¿saben qué? Edificios de universidades públicas. Edificios de universidades públicas que los necesitan para que la gente de cada lugar pueda estudiar. Porque para nosotros, que el Estado esté presente no es demagogia, es una responsabilidad. Nosotros sabemos que quienes hoy recibieron un kit del Plan Potenciar para trabajar, o quienes recibieron la cunita como parte del Plan de los 1000 días, o quienes reciben la asignación universal, ninguno de ellos tiene nada que agradecerle al gobierno. Todos ellos tienen derecho a eso, porque donde hay una necesidad hay un derecho. Y eso es lo que nosotros aprendimos, y eso es lo que nosotros hacemos. Después, si nos quieren llamar demagogos, que nos llamen demagogos. Si nos quieren llamar compradores de votos, que nos llamen compradores de votos. Yo lo único que sé es que 73 le resolví la vida cada día de mi gobierno a 73 familias que no tenían casa. Esa es la única tranquilidad que me queda. Ahora, esa Argentina injusta de la que yo hablaba y de la que habló muy bien Ricardo, es una Argentina que podemos revertir, que podemos transformar. Podemos hacer otra cosa. Y tenemos todas las condiciones para hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el litio que el mundo busca está aquí, en el norte argentino. Porque el cobre que el mundo busca está aquí, en el norte argentino. Porque el oro y la plata que el mundo busca están acá, en el norte argentino. Porque en el norte argentino también hay agricultura, también hay vides, también hay aceite de oliva, alimentos que el mundo busca. Ha llegado la hora de que nos propongamos, en este año que se cumplen 40 años de democracia, que nos propongamos a diseñar un nuevo país que integre al país desintegrado, que le dé vida, fortaleza al norte argentino y que le dé vida y fortaleza a la Patagonia, que también tiene una gran oportunidad porque tiene el gas que el mundo busca como energía de transición.
Tenemos una oportunidad única de igualar. Única. Yo vengo de una generación que empezó la política en los años 70. Vivimos la dictadura y la tragedia de la dictadura. En aquellos años teníamos una utopía, la utopía de la democracia. Eran años difíciles, Alfonsín asumió y los militares todos los días se pintaban la cara. Y nosotros en lo único que pensábamos era cómo sostenemos la democracia que dejó tantos muertos, tantos exiliados, tantos desaparecidos. ¿Cómo las defendemos? ¿Cómo hacemos esa utopía realidad? Este año cumplimos 40 años, con lo cual las utopías pueden volverse realidad, ¿eh? No quiere decir que las utopías sean sueños perdidos. Cafiero, ayer lo decía en Tucumán, donde estuve con el amigo Mansur, o antes de ayer. Cafiero solía decir, quien sueña solo sueña. Pero el que sueña con otros puede transformar el mundo. Miren, yo sueño con que la Argentina, en este año 40 de la democracia, sea capaz de fijarse políticas de Estado que definan el desarrollo del norte argentino para los 10 años que vienen, que definan el desarrollo de la Patagonia para los 10 años que vienen y que definan el desarrollo del centro para los 10 años que vienen. Pero por sobre todas las cosas sueño que ese plan nos dé igualdad. Igualdad. Yo les pido a todos ustedes que se pongan en la cabeza la utopía de la igualdad. ¿Qué es la utopía con la que yo sueño? ¿Y sabe qué les pido? No me dejen soñar solo, porque solo soñaré. Sueñen conmigo esa igualdad y hagamos esa igualdad posible. Gracias, La Rioja, gracias por recibirme. Buenas noches. Han sido las palabras del señor presidente. Bien, hasta allí el presidente de la Nación. No tengo retorno, yo quiero decir, se me acaba de morir la cuca. Alberto Fernández en la provincia de La Rioja, en la entrega de ambulancias del plan Sueño Seguro, en este raíz de muchas provincias, de muchas localidades, con distintas obras que efectivamente el gobierno nacional lleva adelante. Tenemos unos minutitos más, ella viene Festival País, o la previa de Festival País, con Marce, con María Eugenia, enseguida nomás, pero estamos con Mario Einfeld en el bloque final de Desiguales, y les recordamos rápidamente, estamos en un día en Desiguales charlando sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Una de las causas por las cuales se le inicia el juicio político tiene que ver con aquel fallo del 2x1, que Mario trabajó muy bien en ese libro que les comentaba recién, Estallidos Argentinos, un librazo que por supuesto se lo seguimos recomendando. Y además Nico recién nos contaba que en el informe que hoy presentó la oposición, de alguna manera, ahora nos lo va a contar con algún detalle más, justificaba o defendía aquel fallo de la Corte del 2x1 que generó un estallido social y que hizo que la decisión tuviera que ir para atrás. Otra vez, Mario, buenas noches. Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cuál es el corazón de este tema, del 2x1 de la Corte? El 2x1 fue una ley que rigió un lapso muy corto, 4 años más o menos, 5 años, no lo recuerdo ahora con precisión, no importa. El 2x1 que apuntaba a la ley a limitar el abuso de la prisión preventiva, o sea, el abuso de la prisión sin condena durante el proceso. Entonces se estableció en un cómputo que es un poco más largo que esto, pero lo ahorro porque tenemos poco tiempo y para conceptualizar, que si una persona estaba presa con prisión preventiva, o sea, sin condena, y luego la condenaban, el cómputo del tiempo, es un poco más complejo, no, pero lo digo fácil. El cómputo del tiempo que había estado presa se multiplicaba por 2. O sea, estuvo presa con prisión preventiva sin condena 1 año. Luego le ponían 2 años de prisión. Ya los había cumplido. Claro. Entonces acelerados, ¿para qué? Para motivar a los tribunales, para desalentar, la idea no era mala, desalentar el abuso de la prisión preventiva. El problema era que esa norma era muy esquemática, que partía con el problema ya desarrollado, o sea, alguien había estado con prisión preventiva un rato largo, y que el mismo sistema del cómputo publicaba muchas cosas, entre otras las reacciones sociales. La ley se derogó. La ley estuvo vigente entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, quiero decir, en el momento que regían las leyes de obediencia debida y de punto final. Era una ley para delitos comunes y era una ley para personas que habían sufrido castigo y que habían estado detenidos.
Cuando sale el fallo de la Corte es un invento, algún juez lo había planteado, pocos, algunos represores lo habían planteado, en el cual plantearon que el beneficio del 2x1 se le podía extender a los represores aplicando un principio del derecho que existe, que es el principio de que en caso de juicio de una persona que haya dos leyes en conflicto se va a aplicar la llamada ley penal más benigna. Ahora, este principio, esto también lo puedo explicar rápido, esto tiene que ver, básicamente, está pensado básicamente para el caso de conflicto de leyes entre dos momentos de tiempo. O sea, por ejemplo, a una persona la detienen por tenencia de droga. En un momento determinado, cuando la tenencia de droga personal está castigada. Cuando la juzgan tiempo después, el Estado despenaliza la pena. Claro, o baja la pena. O baja la pena. Entonces, si la sociedad, el Estado, cambió la valoración del delito, es razonable que se le aplique la ley más piadosa. Claro. Inclusive al revés, si lo detienen cuando la ley le permitía tener la droga y luego aparece un castigo, bueno, la persona en su momento no delinquió. Claro. Ahora, la idea de que ese principio es de aplicación a todos los juicios y a los de lo que decidieron Rosenkrantz y Rosati con el voto cooperativo de General Hayton de Nolasco, a muy poco tiempo de haber asumido los primeros fallos importantes que sacaron, era que la ley, que ese principio era extensivo a los represores, que los represores con condena por delito de lesa humanidad podían acogerse al beneficio de la ley penal más benigna, con todas estas salvedades que empiezo a contar. En primer lugar, los represores no habían estado en cana. O sea, no habían estado, el caso Muña específico, el tipo no había estado preso por razones evidentes, porque en ese momento regían las leyes de impunidad. Entonces no estaban presos. O sea, no se lo reparaba de ningún perjuicio que había sufrido. En segundo lugar, las leyes de lesa humanidad tienen una serie de parámetros distintos, los delitos de lesa humanidad, por los cuales se sancionan con más severidad. Eso es sabido, no son iguales a los delitos comunes, son conceptualmente distintos. Por último, pero también importante, no había ningún elemento que permitiera pensar que lo que no pensaban, me rectifico, lo que no pensaron los jueces o no validaron es que durante ese lapso en el cual Muña y muchísimos de los represores estaban libres como pajaritos, no tenían ningún problema, además el régimen legal argentino era un régimen inconstitucional, que luego se decretó inconstitucional, porque luego el Congreso de la Nación y los tribunales de la Nación dijeron que las leyes de impunidad eran inconstitucionales. Entonces, a lo que se llegaba con el fallo de Rosenkrantz, Rosati y Hayton era que los represores se beneficiaban de un régimen inconstitucional, siendo que aparte no habían sido castigados. Era un despropósito. Hay que contar el contexto también, ¿no? Sí. Había recién asumido el gobierno de Mauricio Macri. Totalmente. No, 2017, ¿no era esto ya? Era Sí, mayo 2000, ya tenía... Promediando. Sí, ya tenía un tiempo. Y también con un relato de el curro de los derechos humanos. Sí, había un ambiente muy hostil respecto de las políticas de derechos humanos. Y ahí hay algo que, por ejemplo, ahora que se va a discutir en el juicio político, la conducta de los jueces, se está diciendo demasiado rápido que no se los puede juzgar por determinadas sentencias, por las sentencias. Sí. Así dicho, es falso. No se los puede juzgar, en general no se debe censurar que haya distintos criterios. De hecho, en muchos juicios lo hay, tribunales colegiados, uno recibe una cosa, otro otra, perfecto. Pero si la sentencia es dictada de mala fe por los jueces, lo que sería incumplimiento de los deberes de funcionario público en términos técnicos respecto a cualquier funcionario y prevaricato respecto a un juez. O sea, si un juez dicta una sentencia de mala fe por algún motivo, eso sí es causal. Ahora te de... vamos a preguntar si vos crees que aquí hubo mala fe o no, pero antes es interesante lo que Nico rescató de lo que presentó Juntos por el Cambio, por lo cual rechaza las acusaciones contra la Corte y puntualmente el tema del 2x1. Nico, ¿cómo es? Primero hace un resumen no tan resumido, bastante extenso de los argumentos propios de Rosenkrantz en su fallo y también de los de Rosati y Maqueda. Y después, estas son conclusiones propias del dictamen de Juntos por el Cambio, que dice: la resolución dictada por la Corte Suprema en el caso Muña no fue producto de una decisión arbitraria o ilícita, sino más bien una interpretación jurídica válida, que legítimamente fue cuestionada a nivel político y social, pero no por eso menos fundamentada. Y después dice que, como ya vimos, los magistrados jamás debieran ser juzgados por el contenido de sus sentencias,
acertadas o no, excepto casos de evidente prevaricato, como decía Claro. Mario recién, que por cierto no se configuran estos casos. Y suma un dato, y es que fueron denunciados penalmente los jueces y que fueron esta causa cayó en el juzgado de Daniel Rafecas y que Daniel Rafecas desestimó la denuncia. Sí. La denuncia era por prevaricato. ¿no? Lo que dicen no es que hubo prevaricato, no es que actuaron mal. Sí, puede no gustarte lo que decidieron, Tal pero cual. decidieron con un alegato jurídico. La distinción es, como se suele decir en términos futboleros y cotidianos, finita. En un momento, vos cómo sabés si obraron... Hay otra cuestión que está ahí, que no está dicha, que es la arbitrariedad. O sea, una sentencia puede estar equivocada respecto a un concepto, pero no puede ser arbitraria. Arbitraria es cuando es producto del capricho de los jueces y no de posibles interpretaciones alternativas. Doy un ejemplo también pavote. Sí. Chocan dos autos. Un juez dice, uno se lo embiste de atrás en una calle, en una ruta. Un juez dice, la culpa la tiene el de adelante. Ujú. Otro dice, la culpa la tiene el de atrás. Otro juez dice, la culpa la tiene el Papa Francisco, que no ¿no? Y que le debe pagar a los dos un fangote de guita. Voy a decir, bueno, el Papa Francisco no estaba en la Argentina, no maneja, no tiene que ver. Entonces, cuando es... El ejemplo que doy es de academia, es pavote. Sí. Se puede hacer, la realidad en general es más complicada. Pero arbitrariedad no se puede. Prevaricato, ¿qué es? Es obrar de mala fe por no cumplir tu deber. O sea, no es que vos razonás, te juntás, discutís con uno, mirás la famosa biblioteca y decidís algo. No, es cuando obrás de mala fe. En el caso de Rosati, Rosenkrantz, Hayton, yo no podría decir frente a un micrófono en la tele que obraron de mala fe. Yo sí lo que digo, que creo que da para discusión en juicio político, que Rosati y Rosenkrantz fueron designados por Mauricio Macri, que fueron designados, el caso de Rosenkrantz es un soldado, digamos, de la derecha, Rosati producto de una serie de acuerdos, que de esa designación le debía mucho, que son juristas pasables, digamos, no eran número cantado para hacerlo, le debían algo. Es cierto que los jueces cuando le deben algo en términos generales, quiero decir, ¿no? Es decir, le debían una designación. Es cierto que los jueces tienen una estabilidad propia y una vez que los nombrás, digamos, no son, ¿no? Como otra figura lo podemos ver. Pero algo le debían. Hayton también les debía algo, porque Hayton tenía que jubilarse porque había cumplido 75 años. Hayton Nolasco presentó un recurso ante un juzgado amigable, le salió un fallo favorable y en realidad el rol del Estado, en esos casos el abogado del Estado participaba, el ministro Garabano, el rol del Estado es apelar. O sea, oponerse a eso linealmente, para que haya una persona... Para que haya un control del fallo, de segunda instancia, de mínima. Totalmente, claro. Hay alguien que pide, hay un juez, pero hay alguien que actúa en el papel de fiscal. A ver, Mario, nos queda muy poquito y una pregunta de Luberto y Lu. No, sobre esto que decías, Mario. Rosenkrantz tenía un designio de sacar este fallo. Hayton se quería quedar más allá de los 75 y Rosati... solamente era que le debía la designación, porque también es un costo político enorme a alguien que había sido el ministro de Justicia justamente cuando se estaba discutiendo la reapertura de los juicios, ¿no? Vos me preguntás si le debía o no le debía la designación. Yo te digo que hay elementos para pensar. Yo lo que digo es, si yo sería un imprudente y un irrespetuoso si dijera sé que es así. Yo sé que le debían algo. Le debían nada menos que una designación en la Corte, el final de la carrera para todos ellos, y en el caso de Rosati, una carrera que desde el punto de vista político había tenido bastante éxito. El resto, a mí me parece que es un elemento para investigar, un fallo que evidentemente complacía al gobierno en su línea política, y un fallo que desbarataba la política de derechos humanos en la Argentina. Que se debe discutir, a mí me parece que se debe discutir. ¿Qué diría yo? Bueno, escucharía y vería, por supuesto con criterios amplios y derecho de defensa de los acusados. Mario, gracias por haber vuelto, pero ahora como invitado viniste. Sí, me cambiaron el asiento. No, le gusta más esto, Mario, chicos, para los domingos. Gracias, Mario. Gracias. Hacemos un corte, ya venimos.